Capítulo 10. Cultivando la guerra étnica. En Mateo, capítulo 24, versículo 7, Jesús revela uno de los aspectos integrales de la campaña de desinformación utilizada para crear guerras, disturbios y conflictos sociales a escala mundial. La KJV dice que la nación se levantará contra la nación. En el idioma original dice, las etnias se levantarán contra las etnias. Esta palabra se refiere a los grupos étnicos. Cuando pensamos por primera vez en grupos étnicos, tendemos a pensar solo en distinciones raciales. Sin embargo, según el diccionario de Oxford, la etnia es el resultado de la división de la población en muchos tipos de grupos nacionales, culturales, tradicionales, tribales, ancestrales, raciales y muchos más. Jesús está describiendo en el contexto de su advertencia inicial la división de los países en tantas facciones como sea posible. El engaño, es decir, la propaganda, se utilizará entonces para manifestar la lucha, los combates, los celos y el odio entre las facciones. Este debería ser un buen momento para que los creyentes se recuerden a sí mismos que el odio, las disputas, los celos, los arrebatos de ira, las ambiciones egoístas, las disensiones, las herejías, pensamiento de grupo, la envidia, los asesinatos, la embriaguez, las orgías y similares son obra de la carne, como nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 20 y 21. Cualquier cristiano que apoye o esté de acuerdo con este enfoque como medio para resolver problemas se encuentra en directa oposición a Dios sin importar el motivo o la necesidad. Dios se esfuerza para que los hombres resuelvan los problemas a través del respeto mutuo, la unidad de propósito, el diálogo honesto, abierto y la justicia bíblica. Esto se llama el camino de la paz. Los malvados no siguen el camino de la paz, siguen el camino del caos y la destrucción. La Biblia habla de aquellos que usan tácticas carnales y crueles, como dice, el camino de la paz no lo han conocido. Romanos capítulo 3, versículo 17. Nunca es piadoso generar división o echar mano de cualquiera de las obras de la carne para lograr un resultado deseado. Cuando los agitadores inician a las turbas, a la violencia, la justicia de Dios y la ley de la tierra debe ser usada inmediatamente para detenerlos. Carlos Marx, un comunista declarado y satanista, se dio cuenta de que solo podía seducir al mundo al comunismo con las promesas insostenibles del socialismo. De hecho, se cree que Marx vio el socialismo como la única mentira lo suficientemente poderosa para destruir el mundo entero. Entonces, ¿qué tienen que ver el socialismo, el comunismo y el satanismo con lo que está sucediendo en el mundo hoy en día? Los elitistas globalistas han creado un miedo abrumador al usar la propaganda para que estallen conflictos completamente en grandes dimensiones. Por ello crean un testaferro al que culpar por el problema y luego ofrecen una solución que requiere renunciar a la libertad personal. Hay problemas genuinos en América y otros países, pero de una cosa puede estar seguro: lo que controlan los medios de comunicación y ofrecen soluciones que violan la justicia de Dios son los que han creado y alimentado los problemas. El mundo que buscan crear solo será una utopía para ellos y será un infierno en la tierra para el resto de nosotros. En la década de 1930, un hombre moreno, Manning Johnson, se convirtió en comunista porque creía que estaba tratando sinceramente de mejorar las condiciones de su pueblo. Pero como muchos morenos que se convirtieron en comunistas, no tardó en darse cuenta de la malvada y corrupta intención del comunismo. Como dijo, no tenían interés en ayudar a la comunidad morena, tenían la intención de usar a su pueblo como carne de cañón en una revolución sangrienta para destruir a América.
Ya en 1928, los comunistas reconocieron que las cuestiones raciales en América serían su medio para destruir nuestra nación. Cualquiera que quiera entender la verdadera razón de las guerras étnicas que asolan el mundo debe leer el libro de Manning Johnson, Color, Comunismo y Sentido Común. Podrían preguntarse, ¿qué tiene que ver el comunismo con América? El comunismo no es una amenaza hoy en día. La Guerra Fría ha terminado. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se convirtió en sinónimo de comunismo que fue visto por los americanos como un partido político. Sin embargo, el comunismo y el socialismo no son solo movimientos políticos, tienen raíces religiosas en el satanismo. Están maniobrando en lo oculto de modo religioso para eliminar el conocimiento de Dios en la tierra. Su división asesina no es el fin, sino que es el medio para el fin. Las guerras étnicas en los países del primer mundo han sido causadas por un poco de verdad mezclada con una cantidad masiva de propaganda, vacías de hechos e inflamadas por agitadores profesionales que crean la ilusión de un problema monumental inexistente. El socialismo es la solución seductora a un problema instigado. En América, el racismo es el lugar débil del muro que ha sido bombardeado por el enemigo durante al menos 100 años. Debemos recordarnos a nosotros mismos, antes de avanzar, que el comunismo no es un país o incluso un movimiento político, sino un ideal que promete una sociedad utópica al rechazar la moral, los valores y la ética de Dios. Su promesa es un paraíso donde se puede cumplir con todos los deseos de su carne sin culpa. Una de las tácticas de difusión increíblemente efectivas es presentar el socialismo como si no fuera comunismo, pero como Marx y otros han señalado el socialismo en un paso de transición hacia el comunismo. Muchos agitadores que incitan la violencia en las calles no sacrificarían sus vidas por una causa tan perversa si se dieran cuenta del resultado. A muchos les llevó décadas de lavado de cerebro de la escuela primaria, secundaria, colegios y universidades para llevarlos a su actual celo mal dirigido. Se agitan y se amotinan para introducir el socialismo que solo conocen como una teoría, porque no entienden cómo les afectará. Hace unos años vi un revelador informe encubierto donde le preguntaron a los estudiantes si estaban a favor del socialismo y los estudiantes expusieron la bondad del socialismo. A continuación se les pidió que compartieran sus ordenadores con otros estudiantes, pero en el momento en que se les pidió que hicieran este sacrificio, se negaron rotundamente. Los estudiantes universitarios, los que luchan por ganarse la vida, y sí, muchos cristianos han sido engañados para creer en el espantapájaro, por eso no ven a los ricos como generadores de empleo, ni se dan cuenta de la benevolencia de los mismos. Han creado una imagen ficticia de un pueblo malvado acaparando dinero, mientras los niños mueren de hambre en las calles frente a las lujosas casas de los ricos. No se dan cuenta de que pronto serán etiquetados como los ricos y entonces sus pertenencias serán confiscadas. El socialismo se acepta primero en forma de idealismo ilusorio por el que hay que luchar a toda costa. Aquellos que se alejan de la palabra de Dios y se rinden a la propaganda cooperan y se sacrifican más y más para crear la utopía que nunca llega. Para cuando despierten de su ilusión, ya será demasiado tarde. Ya que el socialismo nunca funciona, deben crear más testaferros, es decir, personas a las que culpar por su fracaso, por lo que aquellos que se aferran a cualquier concepto moral o ético son culpados como la razón por la que el socialismo no funciona y creen que deben ser eliminados. El continuo lavado de cerebro condiciona a la población a renunciar a la libertad al mismo tiempo que se ve obligada a entrar en el comunismo. Están condicionados a aceptar la filosofía del socialismo. Después de todo, ahora se da cuenta de que los que no cumplen son erradicados.
Cuanto más se consolidan los poderes gubernamentales, más se expande la desigualdad, la pobreza y el abuso de poder. Como todos los cultos, los líderes nunca aceptan la responsabilidad de sus promesas fallidas. La falta de compromiso del pueblo es siempre la culpable. Solo hay que ser más dedicado. Necesitas sacrificarte más, bla, 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 bla. Necesitas convencerte más profundamente de que las mentiras es verdadera. Cada promesa fallida, por lo que los líderes se niegan a aceptar la responsabilidad, lleva a una demanda de más sacrificio por parte del pueblo. Este continuo incremento en el compromiso siempre concluirá a rechazar a Jesús como Señor y a jurar la lealtad final al Estado. Lo que pocos sabrán de esto, así como el socialismo es una transición al comunismo, el comunismo es una transición al satanismo. La mayoría de los libros de Karl Marx nunca han sido leídos fuera de Rusia, porque los comunistas no quieren que el mundo sepa cómo el satanismo impulsó la creación del comunismo. Karl Marx era un satanista puro, no era como la gente piensa que él es el satanismo centrado en el sexo, la droga y el pecado. A diferencia de muchos satanistas, no tiene la más remota posibilidad de que Satanás derrote a Dios. Al contrario, de muchos cristianos, un verdadero satanista sabe que la batalla entre Dios y el diablo está determinada, ganada, en el momento en que Jesús resucitó de entre los muertos. Marx escribió que sabía que pasaría la eternidad en el infierno. Su única alegría serían los millones de personas que se llevaría con él. Los verdaderos satanistas saben todo lo que pueden hacer para dañar a Dios. Debe herir lo que más ama, la humanidad. Están completamente comprometidos a obligar a la gente mediante el engaño o la tortura o rechazar a Dios. ¿La mayoría de los socialistas saben esto? No, pero este es el verdadero objetivo.